El doloroso final de Lolita Ayala. Durante décadas, su rostro fue sinónimo de confianza, profesionalismo y elegancia. Con una sola mirada, Lolita Ayala podía tranquilizar a todo un país en medio de las peores tragedias. Pero hoy, algo ha cambiado. ¿Qué fue lo que realmente ocurrió tras su última aparición en televisión? ¿Por qué desapareció del ojo público de manera tan repentina? ¿Y qué hay detrás de los rumores que aseguran que su salud, su legado, e incluso su verdad, están en peligro? Prepárate, porque lo que estás a punto de descubrir no es un simple recuento biográfico. Es una historia marcada por silencios incómodos, decisiones controvertidas, amistades que se rompieron y un legado que podría estar siendo sepultado lentamente por el olvido o por algo más oscuro. En este episodio, vamos a desenterrar documentos, analizar testimonios jamás confirmados y mostrar imágenes inéditas que podrían cambiar para siempre tu percepción sobre una de las figuras más queridas de la televisión mexicana. ¿Fue censurada? ¿Se retiró por voluntad propia, o hubo presiones internas? ¿Por qué algunos insisten en que Lolita Ayala quiso hablar, pero no la dejaron? Y lo más estremecedor, ¿qué tan cierto es que su estado actual es mucho más grave de lo que se ha revelado públicamente? Los rumores de una traición en su círculo cercano, las especulaciones sobre su fundación y los secretos guardados durante años en Televisa están a punto de salir a la luz. Así que antes de continuar, asegúrate de suscribirte a este canal y activar la campanita, porque estás por entrar a una zona de alto riesgo emocional, donde la verdad duele, pero también libera. Antes de que su nombre se convirtiera en sinónimo de credibilidad en los noticieros, Dolores Ayala Nieto, o como todo México la llamaría con cariño, Lolita Ayala, fue simplemente una niña en Monterrey. Una niña que aprendió a sobrevivir entre la austeridad, la ternura y los silencios prolongados de una familia marcada por la ausencia paterna. Monterrey, ese gigante industrial de Nuevo León, no solo forjó acero, sino también espíritus de hierro. Y fue en ese ambiente donde nació Lolita el 21 de mayo de 1951, en una casa donde no sobraba nada, pero tampoco faltaban los valores. Desde muy temprana edad, aprendió que el cariño no se mide en regalos, sino en gestos, y que el respeto se gana, incluso dentro del propio hogar. Su madre, una mujer firme pero amorosa, fue su faro. Le enseñó que el mundo podía ser rudo, especialmente para una mujer, pero que la educación y la dignidad podían abrir puertas que de otro modo permanecerían cerradas. Fue ella quien, con escasos recursos pero con el corazón lleno de sueños, sembró en Lolita el amor por el saber, por la lectura y por la verdad. Leer es como respirar con el alma, le decía su madre. Y así fue. Lolita, desde pequeña, devoraba periódicos, escuchaba con fascinación la radio, e incluso corregía con dulzura los errores gramaticales que oía en las conversaciones familiares. No era soberbia. Era distinta. Una niña que, en lugar de jugar con muñecas, jugaba a dar noticias, a improvisar noticieros frente a sus primos con una seriedad que provocaba risa y admiración. Su voz, suave pero firme, comenzaba a despertar algo en los demás, confianza. A los 7 años ya hacía preguntas que incomodaban a los adultos, no por malicia, sino por su sinceridad desarmante. Lolita observaba más de lo que hablaba, y cuando hablaba, nadie podía ignorarla. Pero no todo era fácil. Su padre, presente a ratos, ausente en muchos más, fue una sombra intermitente en su vida. Le dolía. Aunque no lo decía. Esa herida la convirtió en una joven resiliente, que se prometió nunca depender de nadie para brillar. ¿Y si te dijera que Lolita ya tenía el destino escrito, desde que aprendió a leer? Algunos familiares aseguran que, a los 10 años, fue capaz de recitar de memoria una editorial completa del periódico local. Otros recuerdan cómo imitaba las voces de los locutores con tanta precisión que era difícil no imaginarla frente a las cámaras. Y mientras otras niñas soñaban con bodas o cuentos de hadas, ella soñaba con micrófonos, estudios de grabación y titulares. Sí, Lolita ya traía el periodismo en la sangre, aunque el mundo aún no lo supiera. Su adolescencia no fue un camino lleno de certezas. Dudó. Temió. Se sintió pequeña. Pero jamás se rindió.
A cada eso no es para mujeres, ella respondía con una sonrisa y más preparación. Estudió, se formó, escuchó, leyó. Su madre la acompañó en cada paso, incluso cuando el dinero apenas alcanzaba. La apoyó cuando decidió estudiar comunicación, sin saber aún el precio de ser mujer en un mundo dominado por hombres. Y aquí viene lo que muy pocos saben. Durante sus años juveniles, Lolita enfrentó comentarios hirientes, burlas sobre su voz, críticas sobre su apariencia, pero jamás permitió que eso la detuviera. En secreto, lloró muchas veces. Pero en público, mantuvo siempre esa compostura que más tarde sería su sello. Su fortaleza fue su escudo, y su voz, su arma. Algunos rumores aseguran que hubo una oportunidad dorada que estuvo a punto de perder, que una figura influyente trató de bloquear su entrada al medio. Pero en lugar de ceder, Lolita esperó. Observó. Se preparó. Y cuando llegó el momento, su talento habló más fuerte que cualquier obstáculo. Porque antes de ser leyenda, fue niña. Y antes de ser ícono, fue soñadora. Así comenzó el camino de la mujer que, desde una infancia modesta pero poderosa, estaba destinada a cambiar la historia de la televisión mexicana sin saber aún el precio que tendría que pagar por ello. Lolita Ayala no se convirtió en un ícono del periodismo mexicano de la noche a la mañana. Su historia no es la de una estrella fugaz ni la de una celebridad fabricada por la televisión. Es la historia de una mujer que, armada solo con su voz, su integridad y una pasión inquebrantable por la verdad, conquistó un espacio que durante décadas estuvo reservado casi exclusivamente para los hombres. Desde temprana edad, María Dolores Ayala Nieto, el nombre con el que fue registrada al nacer, mostró una curiosidad insaciable por entender el mundo. Mientras otros niños soñaban con juguetes o aventuras ficticias, Lolita escuchaba la radio con devoción y observaba con atención cómo los noticieros de televisión relataban los acontecimientos que moldeaban la historia de México. Ese interés inicial se fue transformando, poco a poco, en una vocación. Estudió periodismo con una entrega admirable, consciente de que para abrirse camino en un medio tan competitivo y, muchas veces, machista, tendría que ser el doble de buena que sus colegas varones. Desde sus primeros pasos, demostró una ética de trabajo férrea. Se ofrecía como asistente, buscaba prácticas, escribía notas sin firmar, grababa voz en off para cápsulas menores, todo lo que fuera necesario para aprender, crecer y hacer escuchar su voz. Aquellos años formativos estuvieron llenos de sacrificios. Lolita enfrentó comentarios despectivos, puertas cerradas y miradas que subestimaban su capacidad por el simple hecho de ser mujer. Pero no se rindió. Al contrario, cada obstáculo reforzaba su convicción. Fue en la radio donde comenzó a pulir su estilo, una voz pausada, clara, serena, una voz que no solo informaba, sino que tranquilizaba, que guiaba. Pronto, esa voz se convirtió en su firma personal, en un sello inconfundible que atrapaba a las audiencias. Su entrada a Televisa representó un punto de inflexión. Aunque sus primeras apariciones en televisión fueron breves y modestas, Lolita no tardó en destacar. Su profesionalismo contrastaba con la frivolidad que comenzaba a invadir la pantalla. No necesitaba escándalos ni efectos especiales. Su presencia, su temple y su claridad hablaban por sí solos. Durante los años 70, una época de cambios vertiginosos tanto en México como en los medios de comunicación, Lolita Ayala se convirtió en una figura indispensable en el periodismo televisivo. Uno de sus mayores logros fue conectar con un público amplio, diverso y exigente. Mientras otros presentadores adoptaban posturas exageradas o se dejaban llevar por la moda del sensacionalismo, Lolita se mantuvo fiel a una premisa simple pero poderosa: decir la verdad con dignidad. Su cercanía al público no venía de gestos ensayados, sino de una empatía genuina, de una calidez que traspasaba la pantalla. El pueblo mexicano la adoptó como una voz confiable en tiempos de incertidumbre. Cubrimientos históricos marcaron su carrera: terremotos devastadores, crisis políticas, cambios de gobierno, conflictos sociales, y allí estaba ella, siempre con una mirada humana, con palabras precisas y una calma que transmitía seguridad en medio del caos.
En especial, durante el terremoto de 1985 en la Ciudad de México, su labor fue crucial, no solo informó con valentía, sino que se convirtió en un canal de ayuda para miles de personas afectadas. Su rostro, su voz, su temple, fueron un consuelo nacional. Pero Lolita no se detuvo en la fama. Paralelamente, comenzó a involucrarse en labores sociales. Fundó y apoyó múltiples organizaciones de asistencia, entre ellas Solo por Ayudar, una fundación que brindó alimentos, medicamentos y apoyo a personas en situación vulnerable. Su figura dejó de ser solo la de una periodista, se convirtió en un símbolo de solidaridad, humanidad y compromiso social. Sus múltiples reconocimientos y homenajes, entre ellos premios nacionales de periodismo y menciones honoríficas de instituciones públicas y privadas, no cambiaron su esencia. Lolita Ayala siempre fue, y sigue siendo, la misma mujer sencilla, noble y firme que comenzó en la radio con la esperanza de contar historias. Su humildad, incluso en la cima, se convirtió en un ejemplo para quienes aspiraban a seguir sus pasos. La historia de Lolita Ayala no es solo la de una periodista que triunfó. Es la historia de una mujer que rompió barreras, que se mantuvo fiel a sí misma cuando todo a su alrededor cambiaba. Una mujer que, ante la vorágine de la televisión moderna, jamás traicionó su ética. Mientras otros se dejaban llevar por el morbo o la polarización, ella optó por la verdad serena, por el compromiso con la audiencia y por una forma de hacer periodismo que hoy parece en peligro de extinción. En un mundo donde la confianza en los medios se tambalea, Lolita Ayala permanece como una figura de integridad, un faro que muchos miran con nostalgia, admiración y respeto. Su legado no solo está en los archivos televisivos, sino en la conciencia colectiva de un país que aprendió a confiar en ella como en una amiga, como en una voz que nunca mintió. La vida amorosa de Lolita Ayala ha sido, durante décadas, un tema vedado, casi prohibido. Una caja cerrada con llave que nunca quiso abrir ante las cámaras. Mientras su imagen pública irradiaba profesionalismo, temple y serenidad, en su corazón latía una historia paralela, la de una mujer que también amó, sufrió, renunció y se quebró, en silencio. Porque detrás de cada saludo solemne en el noticiario, de cada gesto firme en medio de una tragedia nacional, se escondía una mujer como todas, con anhelos de amor, con sueños de compartir su vida. Con heridas que no sangraban frente al público, pero dolían igual o más. Lolita Ayala era sinónimo de integridad, pero también fue, en lo más profundo, una romántica discreta, una mujer que vivió sus pasiones lejos del reflector, pero que jamás dejó de sentir. ¿Quiénes fueron esos hombres que tocaron su corazón? ¿Qué decisiones marcaron su destino amoroso? ¿Y por qué, a pesar de haber amado, eligió el camino de la soledad? Muchos dicen que la periodista vivió una juventud intensa, donde el amor fue una posibilidad real, palpable. Se rumora que uno de sus primeros novios fue un joven brillante, perteneciente a una familia tradicional, con quien compartía una visión de vida apacible, casi doméstica. Estuvieron a punto de comprometerse. Ella lo amaba profundamente, pero en un momento decisivo, cuando su carrera comenzaba a despegar, algo cambió. Lolita sintió que no podía pertenecer a dos mundos al mismo tiempo. Y eligió el suyo, el del periodismo. Ese fue su primer gran sacrificio. Y también su primera gran herida. Desde entonces, aprendió a separar los sentimientos de la profesión. El amor, sí, llegaría de nuevo. Pero siempre en sombras. Siempre en privado. Uno de los romances más impactantes, aunque jamás confirmado públicamente, fue con un empresario influyente, de nombre reservado pero con poder visible. Algunos periodistas lo vinculan con el círculo cercano del poder presidencial durante los años 80. Se veían en reuniones discretas, fuera del país, lejos del escándalo. Era una relación vibrante, casi cinematográfica, donde el respeto y la admiración mutua eran la base. Pero también era una historia imposible, ella, comprometida con la ética periodística, él, inmerso en acuerdos políticos muchas veces contrarios a los valores que Lolita defendía. Cuando el poder y la verdad se enfrentan, el amor a veces no sobrevive. Esa relación terminó abruptamente. Y aunque Lolita nunca lo admitió frente a una cámara, sus más cercanos aseguran que ese hombre fue uno de los pocos que realmente amó. Tras esa ruptura, algo cambió en ella.
Se volvió aún más reservada, casi inaccesible en temas del corazón. Otro episodio envuelto en misterio fue su supuesta relación con un colega periodista, con quien compartió más de una cobertura histórica. La química entre ambos era notoria, y los rumores no tardaron en surgir. Se hablaba de miradas cómplices en el estudio, de viajes compartidos y de una conexión que iba más allá de lo laboral. Pero, fiel a su estilo, Lolita lo negó todo. «Solo somos amigos», dijo una y otra vez. Sin embargo, quienes trabajaban tras bambalinas aseguran que lo suyo fue un amor imposible, uno que jamás se atrevió a florecer por temor a manchar una reputación construida a pulso. Porque para Lolita, su carrera no era solo un trabajo, era un compromiso ético, casi sagrado. La gran pregunta siempre flotó en el aire: ¿por qué nunca se casó? ¿Por qué no formó una familia? Las respuestas fueron tan contundentes como dolorosas: su amor era el periodismo. Esa fue su vocación, su refugio, su compañero de vida. En una entrevista reveladora, con la voz suave pero firme, dijo: «Nunca encontré a alguien que pudiera seguir mi ritmo. Yo no iba a renunciar a lo que amaba, solo para cumplir con una expectativa social». Fue una declaración que, en su época, sonó revolucionaria. Una mujer que decidía no casarse por elección propia. Una mujer que no necesitaba un anillo para validarse. En un mundo donde las figuras públicas se casaban por imagen o conveniencia, Lolita optó por la autenticidad. Eso no significa que no haya amado. Amó en silencio. Amó con intensidad. Y también sufrió. Una de sus amigas más cercanas, bajo condición de anonimato, contó que en su casa había cartas antiguas, algunas escritas por ella, otras enviadas por hombres que marcaron su vida. Cartas guardadas en una caja de madera, junto a fotografías que nunca mostró al mundo. Un testimonio de una vida íntima que decidió vivir en las sombras, por decisión propia. Lolita tenía un corazón enorme, pero también sabía protegerlo, dijo alguna vez una colega periodista. Amó como pocas, pero eligió amarse más a sí misma y a su vocación. Con los años, la soledad no fue un castigo, sino una elección consciente. Jamás la vimos triste por ello. Al contrario, parecía plena, segura, serena. Acompañada siempre de amistades profundas, de colaboradores que la respetaban y de un público que la adoraba. Lolita Ayala no necesitó de un amor público para ser completa. Fue dueña de su historia, de sus decisiones, de sus silencios. Y eso, en un mundo que exige tanto de las mujeres, es un acto de valentía. A lo largo de más de 4 décadas frente a las cámaras, Lolita Ayala se consolidó como un ícono de la televisión mexicana, sobria, elegante, ética y aparentemente intachable. Sin embargo, detrás de esa imagen templada que transmitía serenidad al público mexicano, existía una mujer con ideas propias, firmes y, en ocasiones, tan provocadoras como necesarias. Y es que, lejos de ser una figura pasiva, Lolita sabía muy bien el poder de la palabra, y no temía usarlo cuando sentía que la verdad estaba en juego. Mientras muchos periodistas preferían mantenerse en la línea segura de la neutralidad para no incomodar a los grandes poderes mediáticos o políticos, Lolita se atrevía a cruzar esa línea. Lo hacía sin aspavientos, sin gritos ni escándalos, pero con una claridad que pocas veces se escucha en el ecosistema mediático. Ella no necesitaba levantar la voz para que sus palabras retumbaran. Una de las controversias más impactantes surgió cuando, en una entrevista íntima y sin guión, criticó abiertamente la manipulación de la información por parte de los grandes medios mexicanos. No siempre se puede decir la verdad, confesó, mirando a cámara, con una mezcla de resignación y valentía. Aquella frase se convirtió en titular, en eco, en susurro incómodo en los pasillos de Televisa y otras cadenas nacionales. Muchos la interpretaron como una denuncia directa al sistema que ella misma había habitado durante décadas, un sistema que, según sus palabras, limitaba la libertad de prensa y obligaba a los comunicadores a navegar entre sombras. Aunque más tarde intentó suavizar el impacto de su declaración, los medios alternativos ya habían recogido su mensaje, incluso la periodista más emblemática de México estaba admitiendo que la verdad, en su oficio, muchas veces se sacrificaba en nombre de intereses mayores. Para algunos, fue un acto de traición.
Para otros, uno de los gestos más valientes en la historia reciente del periodismo televisivo nacional. Otra polémica que dividió opiniones fue su posición sobre el feminismo. En una entrevista televisiva matutina, cuando se le preguntó por su postura ante el movimiento, Lolita respondió con una frase que dejó perplejos a muchos: "Yo no necesité del feminismo para llegar hasta donde estoy". Aseguró que su éxito se debía al esfuerzo personal, al trabajo duro, a su disciplina incansable y a una ética profesional inquebrantable. No era una crítica abierta al feminismo, pero sí una distancia clara de sus postulados más militantes. Esa afirmación desató un torbellino mediático. Mientras algunas voces la defendieron como una mujer fuerte e independiente que había triunfado sin cuotas ni colectivismos, otras la tacharon de insensible y desconectada de la realidad que viven millones de mujeres en México. En redes sociales, el debate se tornó encarnizado. Sin embargo, Lolita, fiel a su estilo, no se retractó. Su vida, dura, solitaria, forjada con decisiones firmes y muchas renuncias, era, según ella, el mejor ejemplo de que las mujeres podían abrirse camino por méritos propios, aunque el sistema estuviera en su contra. Y no solo eso. Lolita también se enfrentó a políticos y figuras de poder. A pesar de su tono moderado, no dudaba en hacer preguntas incómodas cuando la ocasión lo ameritaba. Una de las entrevistas más recordadas fue la que sostuvo con un expresidente de México, a quien cuestionó directamente sobre corrupción y desvíos millonarios de recursos públicos. A medida que el político intentaba evadir sus preguntas con respuestas vagas, Lolita insistía, con una mirada firme y una voz suave pero determinada. Fue un momento tenso, casi incómodo, transmitido en vivo. Pero también fue un momento de oro para el periodismo nacional, una mujer sola, frente al poder, diciendo lo que muchos no se atrevían ni a susurrar. Incluso su vida privada se convirtió, en cierto modo, en un acto político. En una sociedad donde la maternidad sigue siendo vista como el destino natural de toda mujer, Lolita rompió el molde. Nunca se casó. Nunca tuvo hijos. Y, cuando se le preguntaba por ello, respondía sin titubeos: "Mi vida ha estado llena con otras cosas. Nunca sentí que necesitaba ser madre para estar completa". Esa declaración, sencilla y honesta, se convirtió en símbolo de autonomía para miles de mujeres que sentían la presión de ajustarse a normas sociales impuestas. Para muchas, Lolita fue, sin buscarlo, una pionera del derecho a decidir sobre el propio destino, incluso en lo más íntimo. A lo largo de su vida, Lolita Ayala fue muchas cosas: presentadora, periodista, filántropa, empresaria. Pero, sobre todo, fue una voz. Una voz que se mantuvo firme incluso cuando los vientos eran adversos, una voz que no cayó cuando otros preferían el silencio. ¿Generó controversias? Sí. ¿Dividió opiniones? También. Pero jamás comprometió su verdad. En un país donde tantas figuras públicas ceden ante la presión o el poder, Lolita Ayala se mantuvo como un faro de integridad, incluso cuando eso implicaba navegar contra la corriente. Sus declaraciones, sus decisiones, y hasta sus silencios, hablan de una mujer que entendió que la coherencia tiene un precio, pero también un valor incalculable. Lolita Ayala fue, durante décadas, el rostro sereno y confiable de la televisión mexicana. Su voz, pausada y firme, se convirtió en compañía diaria para millones de hogares que encontraron en ella no solo a una periodista, sino a una figura casi maternal. Alguien que transmitía confianza en medio del caos informativo. Pero lo que el público no sabía, y que solo años después saldría a la luz, es que tras esa fortaleza había una mujer marcada por batallas silenciosas, heridas emocionales y un profundo duelo profesional. Su retiro de la televisión, anunciado inicialmente como una decisión voluntaria para abrir espacio a nuevos proyectos, fue en realidad un episodio doloroso en su vida. La verdad, revelada por ella misma en una entrevista íntima, era otra: su salida no fue completamente elegida, sino resultado de una estrategia empresarial que priorizaba rostros jóvenes y formatos más comerciales. Después de más de 40 años de impecable trayectoria, Lolita se sintió desplazada, casi traicionada por la misma casa que ayudó a construir con su credibilidad y profesionalismo. No lo vi venir, confesó con voz quebrada en una de las pocas ocasiones en que se permitió mostrar su vulnerabilidad.
Un día estaba al aire, y al siguiente, ya no había espacio para mí. Aquella decisión la sumió en una profunda tristeza. La televisión no era solo su trabajo, era su vida, su rutina, su propósito. Dejar ese mundo fue, en muchos sentidos, como perder una parte de sí misma. Y aunque nunca atacó públicamente a Televisa, su silencio prolongado fue tan elocuente como su posterior revelación, fue herida en lo más profundo, justo por aquellos que más valoraban su figura pública. Pero no supieron comprender su esencia personal. Detrás del noticiero, de los trajes sobrios y del peinado impecable, Lolita escondía una historia de amor que nunca pudo ser. Durante años, los medios especularon sobre su vida sentimental, pero ella se mantuvo firme en su discreción. Sin embargo, en una emotiva confesión, reveló que sí, hubo alguien. Un amor real, profundo, pero imposible. Lo amé con todo mi corazón, pero nuestra historia no tenía lugar bajo los reflectores, dijo. Las razones eran muchas, diferencias de mundos, prioridades profesionales y una decisión personal de proteger aquello que era tan sagrado como frágil. El amor, a veces, se sacrifica en nombre del deber. La periodista también habló de algo que durante años ocultó con maestría, su salud emocional. Durante su apogeo profesional, Lolita enfrentó episodios de ansiedad, insomnio y una soledad devastadora. Siempre rodeada de cámaras y gente, pero a menudo sola consigo misma. Me costaba conciliar el sueño. Me preguntaba si todo esto valía la pena, confesó. Después de dejar la televisión, el golpe fue aún más fuerte, cayó en una depresión silenciosa, sin diagnóstico público, pero con consecuencias internas devastadoras. El ruido de los foros fue reemplazado por un silencio abrumador. Ya no estaban los guiones, ni los camarógrafos, ni las rutinas. Solo quedaba ella, y la pregunta constante, ¿quién soy sin la televisión? Y entonces, llegó la revelación más impactante, su salud física también se vio gravemente comprometida. Aquel incidente viral donde perdió la voz en vivo fue solo la punta del iceberg. Lolita sufría de problemas pulmonares severos, agravados por años de estrés, tensión y exposición constante a ambientes cerrados. Los tratamientos fueron largos y dolorosos. Hubo días en que pensó que no volvería a hablar con claridad, que su voz, ese instrumento que la definía, la abandonaría para siempre. El médico me dijo que debía hacer un cambio radical o las consecuencias serían irreversibles, recordó. Fue ahí cuando entendió que debía detenerse. Por primera vez en décadas, pensó en sí misma. Adoptó una vida más tranquila, lejos del bullicio de los estudios. Encontró refugio en el autocuidado, en el arte, en los libros, y sobre todo, en el trabajo social, una faceta de su vida que pocos conocían, pero que siempre estuvo latente. Hoy, Lolita Ayala vive de otra manera. Más despacio. Más consciente. Más humana. Dedica su tiempo a causas sociales, se rodea de sus seres queridos y ha aprendido a valorar lo que antes dejaba pasar por rutina. Nunca imaginé que mi vida tomaría este rumbo. A veces, extraño las cámaras. Pero he descubierto que hay vida más allá del reflector, y también tiene sentido, también es luminosa. La periodista, que durante tanto tiempo fue un ícono de perfección y sobriedad, hoy se muestra como es, una mujer que lloró, que se cayó, que se levantó, que sufrió, pero que jamás se rindió. Una mujer que, incluso en la adversidad, encontró una nueva forma de brillar. Y ahora, finalmente, Lolita Ayala decidió revelar aquello que todos sospechaban. La verdad empezó a salir a la luz cuando comenzó a dar entrevistas más abiertas en los últimos años, abordando temas que antes evitaba comentar. Fue en este contexto que confirmó algunos rumores que circulaban desde hacía décadas, sorprendiendo incluso a los fans más fieles. La revelación fue impactante, ya que, durante mucho tiempo, su vida se había caracterizado por la discreción y ahora estaba dispuesta a compartir detalles que nunca había contado antes. Pero, ¿qué era exactamente ese secreto que todos sospechaban? Una de las primeras revelaciones hechas por Lolita fue sobre los bastidores de su salida de Televisa. Durante años, la versión oficial había sido que la periodista decidió retirarse para dedicarse a otros proyectos, pero la realidad era un poco diferente. Lolita reveló que no fue una decisión completamente voluntaria.
Según ella, la emisora estaba atravesando una reestructuración y buscaba apostar por nuevos rostros para renovar la programación. A pesar del prestigio que construyó a lo largo de más de 40 años de carrera, se sintió dejada de lado en un momento en que aún se sentía completamente capaz de continuar con el periodismo televisivo. Este alejamiento forzado trajo consigo sentimientos de tristeza y frustración, algo que nunca había admitido públicamente. Para Lolita, la televisión era su vida, y perder ese espacio de forma tan abrupta fue un golpe difícil de superar. Aunque mantuvo la compostura y nunca atacó a la emisora, ahora admite que se sintió profundamente herida por la forma en que todo sucedió. Su lealtad a Televisa fue incuestionable durante décadas, pero al final, se dio cuenta de que, en el mundo del entretenimiento, nadie es insustituible, por más icónico que sea. Otro punto que siempre generó gran especulación fue su vida amorosa. Lolita Ayala pasó toda su carrera evitando hablar sobre relaciones personales, lo que aumentaba aún más la curiosidad del público. Muchos pensaban que escondía grandes historias de amor o que había vivido un romance secreto con alguien del mundo periodístico o incluso de la política mexicana. En una entrevista reciente, Lolita reveló que efectivamente tuvo una relación discreta con un hombre muy influyente, pero que, por razones personales y profesionales, nunca pudieron hacer público ese amor. Aunque evitó mencionar nombres, su confesión confirmó lo que muchos ya sospechaban: Lolita vivió un gran amor que, debido a circunstancias externas, nunca pudo ser completamente realizado. Según ella, fue una relación intensa, pero que siempre tuvo que mantenerse alejada de los reflectores, lo que con el tiempo se volvió insostenible. Cuando se dio cuenta de que nunca podría vivir ese amor como deseaba, tomó la difícil decisión de seguir adelante y enfocarse en su carrera. Otra revelación que sorprendió a todos fue el impacto emocional y psicológico que su carrera tuvo sobre su vida personal. Durante años, Lolita mantuvo una postura impecable frente a las cámaras, siempre transmitiendo seguridad, pero tras bambalinas enfrentaba crisis de ansiedad y momentos de profunda soledad. Confesó que, después de dejar la televisión, pasó por un periodo de depresión, pues sentía que había perdido su identidad. Después de tantos años dedicando su vida al periodismo, se encontró sin un propósito claro y necesitó encontrar nuevas formas de reconectarse consigo misma. Este momento fue especialmente difícil, porque, a diferencia de otras figuras públicas que son constantemente recordadas, Lolita sintió que su salida fue abrupta y que su presencia en los medios rápidamente se desvaneció. El miedo al olvido fue algo que la atormentó durante un tiempo, y tuvo que trabajar su autoestima para entender que su legado iba mucho más allá de la televisión. Fue en ese periodo cuando comenzó a dedicarse más intensamente al trabajo social, lo que le dio un nuevo sentido a su vida. Otro secreto que Lolita finalmente admitió fue el verdadero estado de su salud. Desde que pasó por aquel famoso problema vocal en vivo, hubo muchas especulaciones sobre lo que realmente ocurrió. Durante años circularon rumores de que su condición era más grave de lo que se había divulgado, y ahora ella confirmó que realmente enfrentó serios problemas pulmonares, los cuales se vieron agravados por el estrés de su profesión. También reveló que, durante ese periodo, temió lo peor y llegó a creer que no tendría fuerzas para recuperarse completamente. Aunque superó los momentos más críticos, confesó que nunca más fue la misma físicamente, lo que la hizo replantear su vida y sus prioridades. Hoy, Lolita lleva un estilo de vida más tranquilo, cuidando mejor su salud y aprovechando el tiempo para estar con las personas que ama. Finalmente, Lolita hizo una confesión que sorprendió a muchos: nunca imaginó que su vida tomaría el rumbo que tomó. Aunque ha sido extremadamente agradecida por todo lo que ha logrado, reveló que en algunos momentos pensó en seguir otro camino, tal vez una vida más reservada, lejos de las cámaras y de la constante presión. No obstante, admite que no cambiaría nada, ya que cada decisión que tomó la llevó a convertirse en la persona que es hoy. Lolita Ayala no solo es un ícono del periodismo, sino también un ejemplo de fuerza, resiliencia y autenticidad. Su verdad, ahora revelada, solo refuerza aún más su importancia en la historia de los medios mexicanos. Y ahí lo tienen, amigos. Hoy hemos recorrido juntos los pasajes más íntimos y desconocidos de la vida de Lolita Ayala, una mujer que no solo marcó una época en la televisión mexicana, sino que también nos regaló una lección de vida a través de su ejemplo, su fuerza y su humanidad.
Su historia nos recuerda que detrás de cada rostro famoso hay una batalla personal, silenciosa muchas veces, pero profundamente significativa. Lolita nos enseñó que la verdadera grandeza no está en permanecer en el reflector, sino en enfrentar la oscuridad con dignidad, reinventarse y seguir adelante, incluso cuando el mundo parece haberse olvidado de ti. Y ahora, quiero saber de ustedes. ¿Les sorprendieron estas revelaciones sobre Lolita? ¿Qué opinan sobre todo lo que vivió, tanto en lo profesional como en lo personal? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encantaría leerlos y conocer su perspectiva. Si este video les llegó al corazón y quieren que sigamos explorando más historias como esta, no olviden darle like, compartirlo con quienes aman la buena narrativa y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ni un solo capítulo de lo que viene. Gracias, de corazón, por acompañarme en este viaje emocional. Gracias por escuchar, por sentir, por estar aquí. Nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima, comunidad hermosa. Y recuerden, siempre hay luz, incluso después del noticiero.